Dios les bendiga. Damos gracias al Dios del cielo que nos permite estar en el aire y poder transmitir estos mensajes. Damos gloria a Dios por eso y gracias por estar ahí pendiente de cada uno de estos temas. Vamos a orar y nos vamos a colocar en las manos poderosas del Dios del cielo, quien es el que sustenta nuestras vidas, es el que nos guarda. Estemos confiando que poderoso es nuestro Dios para sostenernos firmes y seguir adelante. Padre, te damos gracias por cada oyente, gracias por cada uno de tus hijos, gracias por tus hijas, Padre Celestial, que están pendientes de estos temas. Bendícelas en gran manera, derrama de tu gracia, de tu misericordia y enséñanos desde luego, Padre Celestial, a esperar en tu gran amor, porque tú eres fiel y verdadero. Tiempos difíciles son estos, pero confiamos en tu poderosa misericordia y llénanos, enriquécenos por favor con mucha fe para alcanzar las virtudes que necesitamos en este tiempo. Tú estás a las puertas, tu palabra dice que ya tú vienes pronto. Enséñanos a caminar de tal manera, Padre Celestial, que en nada podamos estar buscando en otro lado, sino en tu presencia. Estemos llenos de tu gracia, de tu amor. Bendice a cada oyente. Rogamos para que tu amor y tu misericordia esté siempre con ellos, Padre Celestial, porque tú eres fiel, tú eres verdadero Dios, tú eres el Rey eterno. Padre Celestial, entrónate en nuestros corazones para que siempre estemos dependiendo de tu mano poderosa. Tú eres nuestro autor y consumador y de nuestra fe y de nuestro caminar. Enséñanos el camino por el que debemos andar. Señálanos con tu luz, porque tú eres la fuente inagotable, Padre Celestial, de vida abundante, para que podamos estar siempre delante de tu trono. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice en el nombre de Jesús. Amén. Dios, vamos a empezar a orar hoy, a estudiar, la paternidad de Dios, porque son tiempos muy difíciles y no queremos sentirnos solos, desamparados, no queremos estar en angustia, sino confiando en que tenemos un Padre eterno, un Padre que se compadece de sus hijos. Y en Efesios 4, 6 al 7 nos dice que hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Eso sí debemos guardarlo muy claro en nuestro corazón, que hay un Dios y Padre de todos los que le hemos recibido. Los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, Él está sobre todos, está por todos, dice, en todos. Pero que a cada uno de nosotros se nos ha concedido esa gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así es que lo primero que vemos es a Jesucristo permitiéndonos entrar hasta la patria celestial donde hay un Padre bondadoso. Primera de Juan 3, del 1 al 2 nos dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Ese es un gran amor, el del Padre. Qué maravilloso es conocer a Dios Padre. ¿Por qué? Para que seamos llamados hijos de Dios, dice. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces es muy importante revisar la paternidad de Dios, porque es una paternidad revelada. No a todos se les da el privilegio de conocer al Dios Padre. Entonces, Él envía a su Hijo Jesucristo, somos salvos, nos despojamos de la vana manera de vivir y ahí es donde empieza la paternidad de Dios. Porque aquí en la tierra difícilmente tengamos un Padre perfecto. Yo conocí a una amiga en Guatemala
que cuando supo su esposo, porque se casó y quedó embarazada, y cuando supo su esposo que ella estaba embarazada, la dejó. Yo no tuve papá, le dijo, ¿por qué voy a ser yo ahora padre? Y eso es bien complicado. Y una hermana también que tuvo gemelos, le dijo su esposo, cuídalos tú, le dijo, yo no estoy teniendo hijos, ni mucho menos gemelos. Y se fue y la dejó a ella sola, abandonada. Pero nuestro Padre Celestial, en tiempos difíciles, en tiempos como estos que estamos viviendo, no es un Padre que tiene oídos sordos a nuestra necesidad. Él es el Padre en todo. Él nos cuida y Él es muy cariñoso para con nosotros. Y entonces dice la Biblia que de tal manera nos amó, porque somos creación suya. Y en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo. Génesis 48 del 9 al 10 dice, y José respondió a su padre, son mis hijos los que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo, acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó, los abrazó y los tomó como sus hijos. Por eso aparecen en las tribus. En las tribus de Israel aparecen Efraín y Manasés, que fueron los dos hijos de José. Pero qué precioso, ¿verdad? Porque ahí vemos cómo un padre adopta a los que no son sus hijos, pero en su amor y en su misericordia los quiere bendecir. Ese es un Padre todopoderoso que tenemos en los cielos. Él nos bendice. A veces los padres en la tierra, desdichadamente, maldicen. Yo conocí a un padre y a una madre que maldecía a su hija, la maldecía todos los días y de repente cayó en esas maldiciones y ella ya no pudo salir adelante hasta que Dios del cielo la tome y de plano conozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, va a poder comprender que hay un Dios poderoso que nos bendice y que no nos reclama nuestros errores, sino que es poderoso para perdonarnos, para señalarnos luz en medio de las tinieblas. Eso hace el Padre Celestial. ¡Qué precioso! También conocí a un joven que ya agonizando, su mamá ya muriéndose, lo maldice, lo maldijo. Y entonces se acercó a la iglesia llorando porque su mamá había muerto, maldiciéndolo. Entonces, ser padre aquí en la tierra es bastante complejo, no es fácil, pero una cosa sí debemos aprender, que hay un Padre Celestial, hay un Padre eterno que nos bendice, que nos adopta, que quiere en todo momento que nosotros le reconozcamos como Padre, porque eso es bien importante. Ahora somos hijos de Dios. Y en el Salmo 89, 26 dice el salmista, Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Entonces ahí hay un Padre, Él es la roca de nuestra salvación, Él puso fundamentos, ese fundamento maravilloso es Cristo Jesús. Por eso es que a Cornelio le enderezaron el camino, porque él oraba directamente al Padre. No, le dicen, el ángel llega a enderezarle el camino. Hay un Padre en los cielos, Cornelio. Pero es a través de su Hijo quien vino a morir en la cruz, vino a pagar el precio para llegar a ser hijos de Dios. Jesucristo apareció para pagar el precio. Había un precio que pagar, pero no con oro ni con plata. Así es que los que vienen a la casa de Dios traen diezmos y ofrendas. ¡Qué bueno! Dios los bendiga en gran manera. Pero con eso no compramos ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios es revelado. Es por medio de la sangre de Cristo quien pagó el precio. Como veíamos con José, Jacob los toma a sus dos hijos y los hace sus hijos.
y los bendice. Eso es algo muy hermoso delante de Dios. Ser bendecidos, llenos de su gracia. Solo el Padre Eterno puede hacer eso. Conocí yo a una hermana que ella salió a las misiones y estaba muy triste porque ella dejaba a su padre. Su padre había sido muy cariñoso con ella, como entre 100 han de haber un 10% de buenos padres. Y a ella le tocó ese 10%. Su padre era cariñoso, cuidadoso con ella, pero salió a las misiones. Y antes de que ella se despejara de su padre terrenal, hubo una profecía para ella en el templo. Y le dijo: hija mía, le dijo, ahora yo voy a ser tu padre. Yo voy a cuidar de ti. Entonces, a partir de ahí, me dice ella que empezó a declararle: mi padre eres tú. Tú tienes cuidados maravillosos con mi vida. Entonces, estos tiempos difíciles, de angustia, de enfermedad, de estrechez económica, tenemos un Padre al cual tenemos que clamar: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Qué maravilloso es tener ese Padre celestial. Y así es para con todos los que hemos invocado su nombre. El Dios del cielo nos otorga ese privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Nos da el derecho. Veamos qué es derecho. Del derecho viene del hebreo mispat, propiamente un veredicto favorable para los que reciben a Jesucristo por medio de su sangre. Nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mire qué precioso. En Juan 1:12 nos lo dice: pero a todos los que le reciben al Hijo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en Jesucristo. Entonces, para tener ese Padre activo en nuestras vidas, necesitamos estar todo el tiempo reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No hay otro camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cuando le tomamos por Padre, no nos va a hacer falta nada, porque los padres aquí muchas veces no son responsables con los hijos. No son cariñosos, no son cuidadosos, no son atentos, la mayoría. Hay padres que se les felicita desde aquí si tienen esa responsabilidad. Al ser padres, retoman esa responsabilidad y dedican tiempo para sus hijos. Eso es precioso, es como la mujer de Proverbios 31, que dice la Escritura que vigila los caminos de su casa. ¿Por qué? Porque ella tiene un Padre celestial y siente la responsabilidad de cuidar de los suyos. Ella no solo vigila su propia casa, porque nosotros somos casa y templo del Espíritu Santo. Y aquí quiere habitar el Padre, el Hijo, y quiere caminar en medio nuestro para poder alcanzar las riquezas de su gloria. Entonces, ese derecho, ese veredicto favorable para que acudamos: Padre que estás en los cielos. Eso es precioso, porque en el Antiguo Testamento se conoce a Dios como Jehová. Él es Jehová. Pero ya en el Nuevo Testamento nos dieron el derecho de llamarle Padre, Padre mío. Abba, Padre. Qué precioso nuestro Dios. Eso es maravilloso. Caminemos buscando las misericordias, las bondades, las riquezas espirituales de nuestro Padre Celestial. Si acudimos a nuestro Padre Celestial, difícilmente estemos necesitados de algo. ¿Por qué? Porque este Padre sí es responsable y nos da el derecho de participar de las riquezas de su gloria. Nos da el derecho de ser cuidados por este Padre maravilloso. Nos enseña a caminar delante de su trono. Bendito y alabado este Padre Celestial. Entonces, en este Nuevo Testamento nos dan el privilegio
de conocer en estos tiempos al Padre eterno, al Padre maravilloso. Dios es fiel y justo. Bendito sea su nombre. Y dice el Salmo 103:13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de todos los que le temen. Eso es muy importante verlo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Padre se compadece, pero de los que le temen. Entonces sí debemos tener temor delante de nuestro Padre Celestial. ¿Temor de qué? No un temor de miedo, sino temor de no pecar. Caminemos como tal es el Padre, debe ser tal es el Hijo, dice. Pero en este caso nuestro Padre es perfecto, responsable y nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Entonces caminemos con temor y temblor para no pecar contra ese Padre que nos bendice en gran manera. Poderoso es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el tiempo difícil, esos tiempos donde necesitamos refugiarnos en ese derecho, en el de ser nuestro Dios, llamémoslo Padre Celestial, Padre eterno, Padre que compadécete, escúchanos. Padre, tengo el derecho de clamar a ti, tengo el derecho de ser tu hija, tu hijo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. También dice la Biblia que Él nos da el poder. Viene de una palabra hebrea que quiere decir capacidad. Al ser hijos de Dios, Él nos capacita para caminar conforme a su voluntad. Dice que en Gálatas 3:20 nos dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Hay una fe que debe ser enriquecida. Cada día debemos enriquecernos, porque hemos estado viendo los temas del reino eterno, cómo caminar en el reino eterno, cómo ser transformados, y ahora nos toca revisar cómo nos estamos comportando delante del Todopoderoso. Él nos llena de poder. El Padre Celestial nos autoriza a recibir al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el poder que nos va a hacer caminar en novedad de vida, haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces sí debemos caminar, buscando su palabra, buscando su amor, estar llenos de la misericordia de Dios. Por eso es que la Biblia también nos habla de David. David fue tomado por hijo y Dios lo sostuvo. Dios siempre sostiene a los que le buscan. Y la vez pasada les comentaba también cómo Dios Padre saca a Moisés de estar en medio de la esclavitud. ¿Y a dónde lo colocó? Lo colocó en la casa real. Pero ahí quien dirigió toda su formación fue el Padre Celestial. Y Moisés lo conoce. Mire, en la vida yo he conocido un hombre tan manso, tan humilde, creyéndole al Todopoderoso, siendo guiado, siendo llamado, caminando conforme a su palabra. Qué precioso se ve ese caminar. Nosotros debemos ser así también, porque la Biblia nos lo dice. Si por medio de Jesucristo somos libres por el poder del Espíritu Santo, caminemos libremente en esta tierra, adorando y glorificando al Todopoderoso, siendo libres. ¿Por qué? Porque Él nos ha trasladado a su reino eterno, con leyes de ese reino eterno entronados en nuestro corazón. Nos dan el poder, ese poder del Espíritu Santo, no poder para tomar decisiones pesadas o mandar en la casa, no,
nos da el poder de ejercer una vida de rectitud, una vida de santidad, agradando a nuestro Padre Celestial. Porque Dios Padre anhela que todos nosotros como sus hijos cada día aprendamos su palabra, cada día nos refugiemos en Él, porque no son tiempos fáciles. Cada uno estará falto de amor, falto de cuidados, pero ¿quién que se acerca al Padre Eterno va a estar falto de alguna necesidad? Nadie. Nadie, porque nuestro Padre Celestial nos da el poder para vencer toda obra de maldad, poder para vencer todas las potestades y principados en los aires, porque hay tinieblas. Las tinieblas están inundando cada día más los países, los lugares donde vivimos. Hay más corrupción, hay más violencia, pero Dios Padre nos va a guardar, nos va a refugiar en su mano poderosa. Caminemos buscando poder de Dios para agradar al Padre que está en los cielos. También dice su palabra que en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el Paracletos, conforme a la palabra griega, Paracletos. Él es el que envió. Si vemos en el Antiguo Testamento, es Jehová. En el Nuevo Testamento fue Jesucristo caminando en la tierra, enseñando su palabra, porque Él fue un verdadero maestro. Él enseñó todo lo que tenemos que conocer acerca del reino de Dios. Así que necesitamos leer los evangelios, conocer la voluntad del Padre a través de los dichos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante, que nosotros de nuevo retomemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque al leer los dichos de Cristo vamos a encontrar verdades maravillosas que se nos van a revelar y nos van a guiar por el Espíritu Santo, llenos de poder de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios se mantienen firmes, estables, se mantienen agradando a su Padre Celestial. Así es que si alguien se ha quedado sin papá, no se preocupe, que tenemos un Padre eterno, un Padre glorioso, y este Padre es perfecto. Con Él no nos va a faltar ni amor, ni cuidados en la tierra. Él enviará a sus ángeles para que guarden nuestras vidas. ¿Se recuerdan de Eliseo? Eliseo estaba siendo buscado por el rey de Siria. ¿Por qué? Porque cada batalla que él hacía era una batalla que los planes, las estrategias de guerra contra Israel, Dios se las daba a Eliseo. Y entonces, al saber el rey que era Eliseo, al que Dios le revelaba y que por eso no podía vencerlo, entonces mandó sus ejércitos para matar a dos, porque era Eliseo y Jesse. Para matar a dos mandó un ejército. Pero no sabía que el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, en el Antiguo Testamento, tenía preparado un ejército de ángeles poderosos para guardar los dos. Y Jesse no podía verlos, pero cuando Eliseo oró para que se le abrieran los ojos, exclamó: Padre mío. Mire lo que declaró: Padre mío y su gente de a caballo. Entonces declaró: hay un Padre que me cuida, hay un Padre poderoso, hay un Padre que vela por nosotros. No los vemos posiblemente cuántos ángeles nos guardan, pero sí Dios envía ángeles a guardar a sus hijos, porque por el Espíritu Dios está guiándonos en caminos perfectos, caminos de gloria. Tenemos que entrar en esas sendas, en la senda del Padre. Esa senda es Jesucristo. Por eso le decía
que debemos retomar de nuevo a leer Mateo, los evangelios, los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque ahí encontramos los dichos de Jesucristo, del Padre Celestial. Entonces hay poder de Dios para nosotros, porque somos hijos de Dios. Poder para vencer las tinieblas. Poder para creerle que Él es todopoderoso para bendecirnos. Hay poder revelador para que nos encontremos con el Cristo de la gloria. Qué hermoso es ver a nuestro Padre Celestial actuando, guardando nuestras vidas. Porque como le decía al principio, David tomó a Dios como Padre. Y cómo lo guardó de los ataques de Saúl. Por más de 30 años Saúl lo persiguió, pero ¿por qué no lo encontró y le dio y hizo lo conforme a lo que él quería? Él tenía un padre eterno. Le dio el poder, le dio la capacidad, le dirigió por caminos donde no lo encontrara Saúl. Qué hermoso, así va a ser Dios con nosotros. Confiemos en nuestro Padre Celestial, busquemos más poder del Espíritu Santo, pidamos la ayuda del Espíritu Santo para ser guiados en todo momento, en momentos de tristeza, en momentos de dolor, en momentos de angustia. Tenemos un Padre que se compadece y nos llena de poder. También encontramos la potestad. Dios nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Eso quiere decir del griego exousia, que denota libertad. Tenemos libertad, esa potestad de ser libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de toda condenación, libres de toda maldición. Tenemos que buscar esa potestad que Dios nos ha otorgado y caminar en la libertad del Todopoderoso para alcanzar a conocerle cada día, y no nos vamos a sentir ni huérfanos ni desamparados. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre Celestial. Dios es nuestro Padre, un Padre eterno. Entonces Él nos perdona cada día, nos perdona nuestros pecados, porque por medio de ese nuevo nacimiento Dios está preparando una nueva criatura dentro de nosotros. Y la palabra que Dios nos está dando, esa palabra nos va a dar la potestad, nos va a dar la libertad de liberarnos de todo lo malo que antes hacíamos. Uno de los errores más grandes de nosotros los creyentes es enojarnos con rapidez. Qué rápido nos enojamos. Pero busquemos la potestad de ser libres de ese pecado del enojo. Porque la Biblia dice, no se enojen. Así lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Seguramente el apóstol Pablo vio a los Gálatas constantemente enojarse, los vio demasiado rápidos para el enojo. Nosotros no debemos ser tardos para enojarnos. Que no se ponga el sol sobre el enojo tampoco. Busquemos esa libertad poderosa de Dios que nos da por ser hijos de Él, a caminar en esa libertad, desechando el pecado, desechando la ira, desechando el enojo, porque posiblemente ya no cometemos los pecados que cometen otros allá afuera, ¿verdad? Que están tomados por el diablo. Robar, matar, prostituirse, pecados gruesos se puede decir, pero dentro de nuestro corazón está, como les explicaba, el enojo, la ira, la molestia, la poca paciencia. Pero nuestro Padre Celestial nos hace libres para tomar acción sobre las verdades que su palabra nos enseña.
Pero un creyente que no lee la Biblia no puede entrar en una capacidad de ser libre porque no toma el tiempo para buscar a su Padre Celestial. Cuando nos sintamos solos, desamparados, clamemos al Padre Celestial. Pidamos que este nuevo nacimiento, esta nueva criatura se vaya llenando de la palabra viva y eficaz para poder tener esa libertad. Exousia quiere decir libertad de acción. Nosotros tenemos la libertad de acción. El enojo está a la puerta. El pecado está a la puerta, le dijeron a Caín. Tú elige. Pero si tenemos a Dios por Padre, clamemos: Padre, me está llevando el diablo. Padre, ten misericordia. Quiero enojarme, quiero gritar, quiero pelear hoy. Padre, ayúdame, dame esa libertad de acción para no pecar contra ti, porque podemos ofender al hermano, pero delante de quién estamos pecando. Delante de un Padre perfecto que nos está pidiendo que seamos libres de todos esos pecados. Entonces tenemos que buscar esa potestad de echar fuera todo lo que a Dios no le agrada. En Mateo 11:27 nos dice el Señor Jesucristo: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces debemos buscar revelación del Padre a través de Jesucristo. Él nos va a ir revelando qué clase de hijos quiere que seamos en esta tierra, porque allá en el cielo no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Allá por la eternidad somos un pueblo que va para el cielo. Y por eso debemos irnos sacudiendo, por decirlo así. Sacudámonos todo pecado que no sea agradable a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿a dónde vamos a acudir? A Jesucristo. Jesucristo, nuestro Dios, conoce al Padre y Él nos lo va a dar a conocer. Y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestro Señor Jesucristo nos revele cada día cómo ser libres del pecado que nos asedia? Oremos, ayunemos si es preciso, pero pongámonos delante de la gloria de nuestro Padre Celestial. Tenemos a un Dios Padre que nos ha dado la paternidad. Qué precioso, porque no solo nos pone un Padre, nos llama a sus hijos, nos da el derecho, nos da el poder. Qué maravilloso, nos da la potestad de ser cada día libres. No permitamos que el enemigo nos ponga cadenas de nuevo, cadenas de impiedad, que nos ponga yugos de desobediencia, yugos de pecado, que no podamos ser libres. Nuestro Padre Celestial es un Padre que todo lo ve y todo lo conoce. Recuerdo también a una hermana que tenía mucho temor en su corazón. Sus hijos eran adolescentes y le decía, cuando ellos le decían: mami, vamos a salir, queremos pasear con nuestros amigos. Tendrían unos sus 16, 17 años. Ella se quedaba orando, se quedaba suplicando al Padre: Padre Celestial, guarda a mis hijos, que no cometan pecados, que no te ofendan. Dios del cielo, poderoso Salvador, hazlos libres, libéralos de todo pecado que vaya a estar sobre ellos. Y se quedaba orando. Y cuando ellos regresaban le decían: seguramente tú estabas orando, porque iban a saber qué maldad iban a hacer, y se les pinchaba la llanta del carro.
Ya no podían ir a donde habían pensado, se regresaban a casa. Pero la mamá agradecida le decía: gracias, Padre, porque te tengo a ti por padre y tú velas por mis hijos. Entonces toda madre que está soltera, toda madre que está cuidando de sus hijos, no tema. Pongámoslo delante del Todopoderoso, nuestros hijos. Él los va a guardar, Él los va a guiar, Él no les va a permitir que les pase nada. ¿Por qué? Porque hay una madre que se agarra de las promesas de su verdadero papá. Porque al final de cuentas, el verdadero Padre es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él fue nuestro formador. Él nos va transformando de día en día. Caminemos buscando poder. Caminemos buscando que nuestras familias sean libres del pecado. Porque ese es el derecho que nos da de ser hijos de Dios, apartados. En Isaías 63:16 nos dice: porque tú eres nuestro Padre. Abraham no nos conoce, ni nos conoce Israel. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. Y de hecho, desde la antigüedad, desde que fallaron Adán y Eva, ¿quién era el padre de Adán y Eva? Dios. Pero cuando entró el enemigo y les llenó de pecado, ¿qué hizo Dios? Primero les mostró que Él era un verdadero Padre. Perdonó sus pecados. Les mostró al que habría de venir, poderoso Señor Jesucristo, como un cordero para poder ser perdonados de nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! Entonces, tomémonos de esa palabra. Digámosle: tú eres nuestro Padre. Desde la antigüedad quiero verte como nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor. Y también Isaías 64:8 lo vuelve a repetir y le dice: mas ahora, Señor, tú eres nuestro Padre. Solo que aquí le dice: nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Y somos obra de tus manos, somos todos nosotros. Este Padre, ¿qué es lo que hace? Este Padre nos forma, porque como se echó a perder las primeras vasijas, ¿verdad? El pecado nos ha alcanzado y que nos ha costado entender a nuestro Padre Celestial. Pero conociendo al Hijo, vamos a invocar cada día su nombre, vamos a caminar en intimidad por medio y cada día vamos a conocer a nuestro Padre. Conocer viene del hebreo enseñar, es entender, es revelar y es saber. Y eso es muy importante porque a través del rema, de la experiencia revelada en la intimidad con el Padre, vamos a poder escudriñar las Escrituras con atención, con respeto, con reverencia. Nuestro Padre Celestial es maravilloso. Por eso es que Juan 3:35 al 36 nos lo declara. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. Así es que nosotros vamos a conocer al Hijo por medio de la revelación. Estos son tiempos de ir a su casa, de buscar revelación, de estar en oración. Unámonos con los hermanos de las 5 de la mañana, clamemos con ellos, busquemos: Padre mío, por favor, ayúdame a entender a Jesucristo y a entenderte a ti, este camino de salvación, porque esto no es solo así, esto es revelado. No podemos caminar sin revelación. Entonces dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Busquemos fe. La fe es muy importante porque la fe nos hace creer en el Hijo. Y en el Hijo están todos los secretos. Porque el que no obedece al Hijo, dice, no verá la vida.
que veremos la ira de Dios porque debemos permanecer en Él. Debemos permanecer creyendo en el Hijo, buscando revelación, buscando cada día conocimiento. Poderoso es nuestro Padre Celestial para auxiliarnos, para socorrernos. Yo recuerdo que cuando el Señor nos llamó a mí y a mi esposo, más que todo a mi esposo, ¿verdad? Porque sobre él están los 5 ministerios. Él es el que fue llamado para uno de los 5 ministerios. Dios, en su amor y en su misericordia, le revelaba a él, pero también me daba revelación. En los primeros años me mostró que Él, Dios Todopoderoso, me iba a revelar su palabra, porque yo la leía y no la entendía. No la podía entender, pero han pasado ya varios años. Han pasado 43 años de que yo conozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y puedo declarar en esta hora, perdone que lo haga, pero puedo declarar que aún no le he conocido con toda la gloria y el esplendor que debería de conocerle. He tomado tiempo para la palabra, me he quitado toda satisfacción de todo lo que este mundo ofrece y me he dedicado a la palabra y a la oración. Y aún así todavía tengo que proseguir en conocer a mi Padre Celestial, porque eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los pasos que un hijo debe hacer? Número 1, debe aprender. Viene de la palabra didasco, que quiere decir instruirse, ser enseñado. Es la verdad acerca del Padre. ¿Y quién es el maestro que nos enseña? Es Jesús. Por eso, de nuevo, les repito, estudiemos los evangelios. Ahí vemos mucha palabra de Jesús enseñando. Y lo vamos a ver aquí. Mateo 5:16, lo primero que dice el Señor Jesús, enseñándonos que debe brillar nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces pidamos luz, en la enseñanza pidamos luz para que se nos revele cada día. ¿Y a quién le vamos a pedir esa luz? A nuestro Señor Jesucristo. Pidamos esa luz. Señor, danos luz, provéenos abundante luz, por favor, Señor. Enséñanos a caminar en tu luz, para que hagamos las obras que nuestro Padre Celestial anhela que estemos haciendo aquí en la tierra, porque como les decía al principio, en el cielo no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá desesperanza. Ahí no vamos a vamos a conocer a nuestro Padre Celestial, cara a cara le veremos. Entonces sí necesitamos aprenderlo aquí en la tierra, hacer las buenas obras, a caminar en luz. Eso es lo que debemos aprender. No es fácil dejar las tinieblas y empezar a andar en la luz, pero a medida que vamos conociendo, a esa medida vamos a entregarnos delante del Padre Celestial. Así que brillen vuestra luz delante de todos. Debe brillar abundante luz en nuestras vidas. Y entonces en Lucas 20:21 también le dijeron y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, fíjese, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Entonces, ¿a quién debemos llegar con toda seguridad? A Jesucristo. Porque declararon, en el tiempo que Él les enseñó, declararon que Él enseñaba rectamente, que los guiaba, que no se llevaba por las apariencias, sino que enseñaba con verdad el camino de Dios. Entonces Él vio a todos los que le buscaban, vio a un Zaqueo subiéndose a un sicomoro, y vio su corazón dispuesto a aprender. Entonces
Él enseñó el reino eterno. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué actitud tomó Zaqueo? Reconocerlo como Señor y Salvador, y fue su maestro. Ya me imagino yo en las filas de ese caminar delante del Todopoderoso, guiando, siendo enseñado, aquel hombre que propuso en su corazón devolver todo lo que había robado. Eso no lo hace cualquiera, eso es revelado, eso es enseñado. Y qué maravilloso, ¿verdad? Y también dice su palabra que todos serán enseñados por Dios, porque el que ha oído y ha aprendido del Padre, también viene al Hijo. Entonces es muy importante aprender. ¿Quién es el maestro de maestros? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque Él enseña con verdad. Él habla del Padre con todo conocimiento porque Él estuvo ahí arriba. ¿Quién más puede hablar de su Padre más el que vive con Él? Y Él sí nos enseña de un Padre poderoso, grande, misericordioso, responsable. Gloria a Dios por ese Padre. Y si usted está triste de nuevo, si usted está solo, se quedó sin papá, se quedó sin mamá, poderoso es nuestro Padre Celestial para tomarnos como sus hijos y ser responsable de nosotros. Qué maravilloso es eso. Entonces, también viene otra palabra que es muy importante mirarla porque es aguijonear. Este viene del hebreo lamad, que significa una instrucción con disciplina, con vara, como dice su palabra. Su vara y su cayado son los que me infunden aliento. Entonces, dice la Biblia también que debemos llegar a su presencia con llantos, con súplica, para poder ser guiados. Y los que andarán junto a arroyos de aguas, porque recordemos a la samaritana, ¿quién les mostró el arroyo de aguas vivas? Jesucristo. Le mostró un camino derecho para que ya no tropezara más. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Él es el Padre. Padre eterno, poderoso. Y en Proverbios 15:32 nos dice, el que tiene poco la disciplina se desprecia a sí mismo. Nuestras disciplinas van a ser necesarias. ¿Por qué? Porque nos están transformando conforme al Padre Celestial. Entonces Él es el que escucha y atiende las reprensiones, adquiere entendimiento, dice su palabra. Entonces sí necesitamos caminar. Por ejemplo, el apóstol Pedro fue llamado a ser un discípulo del Señor, pero muchas veces le tuvo que corregir cada situación difícil que él hacía. Un día, por defenderlo, le cortó la oreja a Malco y tuvo que regañarlo el Señor Jesús. No es así la voluntad del Padre. No cargues machete, ya más le dijeron a Pedro. Y también le dijeron, tú me vas a negar, pero vas a ser zarandeado por causa de negarme. Y él siempre no oía el consejo. No, ¿cómo va a ser eso? Yo nunca te voy a negar. Y que si llegó el día, fue disciplinado, fue corregido, fue llevado a tomar una actitud diferente, a poner atención a la disciplina de Dios, porque de otra manera no hubiera aprendido. Y Dios le mostró una y otra vez cómo corregir sus intenciones, su corazón. Acuérdense que era un pescador, un hombre sin letras, no había sido educado. Porque eso fue lo primero que dijeron cuando predicó el primer sermón en el libro de los Hechos. ¿Y quién está predicando? ¿Quién es Pedro? Pero si él es un pescador, ¿qué quiere decir eso? Un hombre sin letras, un hombre que no fue a la escuela, no fue a la universidad para modelar un poco una vida de educación. Pero ¿quién le mostró el camino y quién lo educó?
¿Dónde está la primera educación para seguirla con fidelidad? El Padre. Por eso es que la enseñanza nos va a aguijonear. ¿Qué quiere decir aguijonear? Significa instrucción con disciplina. Caminemos siendo disciplinados. Por eso el apóstol Pablo dijo, he pasado por todo. Y sí que se mira ahí por todas las situaciones tan adversas que pasó el apóstol Pablo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios? ¿Por qué le estaba provocando toda esa disciplina? Porque tenía que conocer al Dios Todopoderoso. Él había sido un fariseo de fariseos y él solo quería matar, solo quería destruir, y la Biblia lo toma para ser un instrumento útil. Y entonces lo empiezan a disciplinar. Nuestro Padre Celestial toma tiempo para corregirnos, para que todas las malas crianzas que nos dio el diablo, por decirlo así, las costumbres de pecado en nuestro corazón, no estén en nuestra vida. Busquemos con toda seriedad la disciplina del Padre. Recuerdo que uno de mis nietecitos estaba muy enojado porque le había pedido algo a su papá. Y el papá le dijo, no conviene que yo te dé lo que me pides, no está bien. Y él estaba enojadísimo. Y entonces yo le mostré por la palabra que debe ser instruido por su padre, y que eso le va a servir de mucho para cuando él crezca. Y me dice, es que es muy difícil entenderlo ahorita por el deseo que él tenía. Y de ahí empecé yo a ver que sí hay cosas que se arraigan al corazón y que son muy difíciles de disciplinar, que nos tienen que disciplinar, nos tienen que corregir, tiene que llegar ese momento tan oportuno de Dios para corregir nuestras malas crianzas, nuestros errores. ¿Quién podrá corregir nuestros errores? Solo nuestro Padre Celestial, porque Él sí conoce el camino, la verdad y la vida que fue mostrada por el Hijo. Entonces debe ser aguijoneada nuestra vida, enseñanza, es una instrucción con disciplina. Entonces, 2 puntos vimos muy importantes: aprender y tener el aguijón. Por eso el apóstol Pablo dijo, se me ha dado un aguijón en la carne para que no me levanten sobremanera en orgullo y que no haga cosas que no sean correctas. Poderoso es nuestro Dios para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. La instrucción es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Pero en este tiempo, gocémonos de tener un Padre responsable, un Padre poderoso, un Padre que vela por nosotros, un Padre que cuida, un verdadero Padre. No se sientan tristes, no haya soledad en sus corazones. Vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que tome nuestras vidas para corregirlas, para enseñarnos y para declarar en nuestras vidas que solo tenemos un Padre Celestial, un Padre que cuida de nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, gracias por revelarnos la paternidad. Gracias porque oramos en esta hora declarando, tú eres nuestro Padre. Tenemos el derecho de ser hijos de Dios por causa de la sangre de Jesucristo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Tú eres el Dios Todopoderoso que nos alcanzó y nos ha libertado de toda otra paternidad. Padre, qué bondad la tuya, qué misericordia. Bendice a los que se sienten solos y desamparados. Padre Celestial, glorifica tu nombre porque tú eres el Padre Celestial. Tú tienes responsabilidad con tus hijos y les muestras no solo el camino, sino los llenas de tu luz.
para alcanzar las misericordias, las bondades del Todopoderoso. Que Dios del cielo y de la tierra le muestre el camino, la verdad y la vida y le haga conocer al Padre Celestial. Esto lo siento en mi corazón de una manera fuerte esta mañana. Dios quiere que usted le conozca como Padre. Y como Padre usted no va a tener falta de ningún bien porque Él cuida de nosotros. Él es el Padre responsable y nos hará responsables en este diario vivir. Cuídese, Dios le bendiga y que este Padre Celestial tome lugar en su corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga y le guarde. Le esperamos el próximo viernes para seguir hablando del poderoso Padre. Aleluya. Cuídese y la paz de Jesucristo y del Padre eterno sea con su vida.